Que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que tienen esta bendición de poder escuchar y ver, ¿no es cierto?, a través de este canal, esta adoración a Dios. Lo vamos a hacer con el himno número 137, Dar loor a Dios. En nombre del Señor Jesús. Da loor a Dios, himnos elevad, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor. Jesucristo descendió de los cielos a Belén, nuestra paz allí nació, nuestra dicha, luz y bien. Oh bendito Dios, gloria a ti, Señor, por Jesús el Salvador. da Gloria a Dios, himnos elevad, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor, por venir a padecer, a los ángeles dejó, y nacido de mujer, con los hombres habitó. Oh bendito Dios, gloria a ti, Señor, por Jesús el Salvador. Da gloria a Dios, himnos elevad, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor. En el patíbulo cruel dio su vida celestial, porque tenga luz en él todo mísero mortal. Oh bendito Dios, gloria a ti, Señor, por Jesús el Salvador. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Grande es su amor para con su pueblo, para con su iglesia. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos libre de todo mal, de toda enfermedad, de toda peste, de toda situación adversa. Tenemos un Salvador, tenemos un Dios que nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Por lo tanto, con toda, ¿no es cierto?, con toda nuestra fe y nuestra confianza, podemos, como dice, dar loor a Dios. Podemos ser agradecidos y que haya gratitud en nuestros corazones, porque Él es bueno y Él hace todas las cosas. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y aceptamos toda la voluntad de Dios porque Él sabe todas las cosas.
Por lo tanto, vamos a orar también por peticiones, por pedido de oración, porque en el pueblo hay enfermedades. Se ha levantado nuevamente, ¿no es cierto?, esta pandemia, y en otros países está haciendo estrago. Pero Dios sabe y Dios conoce a todos. Pero lo importante es que Dios esté con nosotros. Lo importante es que si el día de mañana, como dice su palabra, o en la noche, en cualquier momento, llame a su pueblo, estemos preparados. Amén. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre amado, Señor, cuántas gracias te da mi vida, mi alma, mi espíritu te agradece, porque Señor Dios mío, tú siempre estás a nuestro lado. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Eres digno de loor, Padre amado, Señor. Porque Señor Dios mío, te diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, Señor Dios mío. Eterno Dios, y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, a confiar en ti. Eterno Dios, sabemos, Señor Dios mío, Señor, ya no vienen tiempos buenos, Señor Dios mío. El enemigo se ha levantado poderosamente, pero tú tienes más poder, Dios mío, porque levantará y arrebatará a tu pueblo que está apercibido, Señor Dios mío. Y ayúdanos a estar apercibidos, Señor. Y ayúdanos a estar preparados, Señor Dios mío, para escuchar esa voz, Señor Dios mío, para escuchar esa trompeta, Señor Dios mío. Eterno Dios que llamará a los suyos. Ayúdanos, Señor Dios mío, que no solamente nosotros, sino que la iglesia, el Señor, esté preparada, Señor Dios mío. Gracias te damos, te pedimos esta bendición, que nos hable por su palabra, que nos aliente por su palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A continuación, la palabra de Dios la tendremos en San Lucas capítulo 9, versículo 51 hasta dar término. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles los preparativos. Mas no le recibieron por su aspecto, que era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Él le dijo: Jesús, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén.
El Señor bendiga su palabra, preciosa palabra de Dios, que nos enseña lo que tenemos que hacer para heredar el reino de los cielos, para tener fortaleza y fuerza de Dios. También vamos a pedir la dirección del Señor, que Dios envíe esa sabiduría, ese conocer de la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre amado, te damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, por todas las cosas que tú nos enseñas, por todas las cosas que nos das. Señor, el haber conocido a este Cristo misericordioso, compasivo. Gracias, Señor, Dios mío, Señor, que no piensa con las personas. Eterno Dios, porque Él vino a salvar, dice, lo que estaba perdido. Señor, gracias, Padre amado, Señor, te damos, Señor, porque tus misericordias aún son grandes, Señor. Si no estaríamos consumidos, Señor, Dios mío. Gracias por todo, Señor, porque aún, Señor, piensa en el hombre, piensa, Señor. Eterno Dios, Señor, en rescatar almas para su gloria, porque es terrible, Señor, los juicios son terribles. Guíanos, Señor, Dios mío, alumbra nuestro caminar. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Dios, todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Primeramente damos gracias a Dios por cuanto nos ha concedido esta importante bendición de poder estar predicando su palabra. Quiera Dios que siempre podamos hacerlo hasta cuando el Señor regrese, hasta cuando el Cristo de la gloria aparezca. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Como dice también una parte en Santiago capítulo 5, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Ese labrador que espera el precioso fruto de la tierra con paciencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Llegará, ¿no es cierto? Llegará su tiempo. El Señor a su tiempo levantará a su pueblo, levantará a su iglesia. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios. Lo importante es estar apercibido. Lo importante, ¿no es cierto?, podernos encomendarnos a Dios, poder estar pensando o poder pensar que Cristo regresa por los suyos. Cuando la palabra de Dios habla en Primera de Pedro capítulo 2, habla porque somos un pueblo escogido, un pueblo lavado, redimido en la sangre de Jesucristo. Amén, Señor. Para que anunciemos estas virtudes, para que anunciemos la palabra del Señor, la palabra de Dios. Dios nos ha enviado, Dios nos ha encomendado esta comisión de hablar la palabra del Señor, centrarnos en la palabra de Dios. Ese es el centro, esa es la bendición y esa es nuestra obligación de hablar la palabra del Señor. El mundo tiene sus conveniencias, el mundo tiene, ¿no es cierto?, sus cosas, sus afanes, pero nosotros tenemos la obligación de pregonar, anunciar, como dice, la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ayúdelo el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Dios es grande y nos ayuda a que aprovechemos bien los tiempos, porque los tiempos son malos. Amén, Señor bendito Padre. El mundo piensa en tiempos mejores. La palabra de Dios dice, no vendrán tiempos mejores. Y nosotros creemos en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una palabra del Señor, San Lucas 21,
14:15 también habla en este mismo libro. Proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán contradecir todos los que se opongan. Esa es nuestra misión. Nuestra misión está enfocada en las cosas espirituales, amén, no en las cosas terrenales. Amén, sí, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos da, ¿no es cierto?, esta sabiduría y conocimiento para responder, pero sí las cosas espirituales. Algunos dicen, no me hable de la palabra de Dios. Yo he predicado en otra parte, no me hable de la palabra de Dios, porque no entiendo nada ni me interesa. Y en alguna oportunidad también dije, algún día le va a interesar a esa persona. Pero lo importante sería, ¿no es cierto?, que aceptara antes a Cristo como su Salvador. Porque ¿quién va a resistir? Nadie puede resistir las cosas que han de venir. Amén. Las cosas, los juicios que han de caer sobre la tierra. Por eso que hoy día nos llama el Señor, hoy día nos invita a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, estoy a las puertas y llamo, si alguno abre su corazón. Yo entro en el seno con él y él conmigo. Amén. Siempre está llano, siempre está dispuesto para que nosotros prestemos oído, atención. Y dice, dejar nomás al impío en su propia, ¿no es cierto?, propios capricios. Pero nosotros seguimos anunciando. No porque otros se opongan, otros critiquen y a otros no les guste. Nosotros no vamos a predicar la palabra del Señor. Seguiremos predicando la palabra de Dios. Porque esa es nuestra tarea. Esa es nuestra obligación. Ese es nuestro deber. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque muchas almas necesitan de la palabra de Dios. Muchas almas necesitan la salvación de su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí tenemos una palabra del Señor que dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, ¿quién? Nuestro Señor Jesús, el Maestro, el Salvador del mundo. Estaba cumpliendo un ministerio importante, como dice, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 3, 16. De tal manera Dios nos amó. Dios de arriba del cielo, su Padre, nos amó, que envió a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Enseguida añade el otro versículo 17, porque él vino a salvar lo que se había perdido. Por eso aquí le da una respuesta. El hombre piensa destruir, aunque eran sus discípulos, dijeron, enviémosles fuego de arriba, enviémosles algo como le sucedió a Elías, ¿no es cierto? Porque ahí, en esa parte, Dios demuestra su poder. Amén. Demuestra que Él es grande y que con Él nadie puede jugarse tampoco. Sí, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Eso lo puede leer usted, Segunda de Reyes, versículo 1 al 9, del 9 al 16. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Amén. Y llega su tiempo de cumplimiento. Todo esto, cuando habla de cumplimiento, la palabra de Dios en Isaías anunciaba un Mesías, un Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que venía en rescate de la humanidad. Su pueblo esperaba también un Salvador. El Salvador vino, pero ellos no creyeron en Él. Nosotros tenemos la bienaventuranza en haber creído, porque la palabra de Dios dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea el nombre del Señor.
Nosotros hemos creído en este Cristo amado sin haberle visto, pero Él llegó a nuestras vidas, sentimos a Cristo en nuestros corazones, sentimos su presencia, sentimos su espíritu. Por eso dice, estoy a las puertas y llamo. Es abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida a Dios para poder sentirle. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice el necio, ¿dónde está Dios? El necio, ¿no es cierto?, habla de la existencia negativa de Dios. No hay Dios, dice. ¿Por qué ocurren tantas cosas? No hay Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero nosotros decimos, sí hay Dios. Amén, sí, Señor, bendito Padre. Cuando habla la palabra de Dios, en Juan capítulo 14, de los versículos 17 en adelante, habla la palabra del Señor y nos invita a conocer a Dios. Nos invita primero a abrir nuestro corazón a Dios, como habla, ¿no es cierto?, en Apocalipsis. Estoy a las puertas, y cualquiera que sienta que Dios golpea en su corazón, ábrale enseguida para conocerle. Y cuando ya le conozca, verá y dirá, hay un Dios. Porque en alguna oportunidad nosotros también tuvimos dudas. Nacieron dudas en nuestras vidas. Pero ya cuando no quedó ninguna duda, cuando Cristo entró a nuestros corazones. Y somos gratos en decirlo. Y anunciamos que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Que Cristo es nuestro Dios. Que Cristo es nuestro Señor. Y que pronto viene por su iglesia. Y que los tiempos están cumplidos. El cumplimiento de la palabra de Dios es importante para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia de fe. Ayúdelo el Señor. Amén. Que no perdamos la confianza. Porque el Señor dice, cuando venga en su reino, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra? Ayúdelo el Señor a que mantengamos esa fe en Él. Porque no es para todos la fe. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y será lamentable. Será de lamento. Ahora, Señor, creemos, como en los tiempos de Noé. Cuando Noé anunció que venía un gran diluvio, un diluvio grande, que todavía, ¿no es cierto?, los científicos han descubierto en los cerros, en los montes altos, que hubo agua, y eso, ¿no es cierto?, confirma de que un día, ¿no es cierto?, el agua la tierra produjo algo, ¿no es cierto?, que no es usual. Hoy día, ¿no es cierto?, vemos que a los movimientos y a las cosas que vienen movimientos grandes y cuando vienen terremotos, aparecen los tsunamis, aparecen, ¿no es cierto?, los maremotos y abarcan un tanto de la tierra, pero los estragos son grandes. Pero no como el diluvio cubrió toda la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Dios tuvo lástima de la creación, tuvo lástima de la humanidad. Por eso que dice la palabra de Dios, Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén, sí, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y hubo un cumplimiento. Allí el pregonero Noé lo hizo hacer, ¿no es cierto?, edificar, lo hizo construir un arca, que simboliza ahora el arca de la salvación. Amén, así es, Padre. Y el arca de la salvación está, pero no muchos quieren entrar en esa arca. Ayúdelo el Señor que sean muchos los que entremos en esa arca de salvación, porque pronto vendrá la destrucción
Y esa arca nos lleva a puertos seguros. Así es, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Y después que la gente se burlaba, porque siempre el Evangelio, ¿no es cierto?, ha sido digno de burla. Ahí están anunciando cosas que nunca van a suceder, pero van a suceder un día. Como dice la palabra de Dios, se cumplirá el tiempo. El tiempo se cumplió en que Cristo nació, en que Cristo tomó un ministerio, en que Cristo terminó un ministerio, en que Cristo se levantó de los muertos. Amén, así es. Y ahora vive y está con nosotros, Así su es, Espíritu, amado porque dijo, Señor. no lo dejaré solo, enviaré el Consolador para que esté con vosotros todo el tiempo. No es un hombre, no es un hombre humano. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor habla de hombres perversos. La palabra de Dios habla de hombres, Bendito y alabado sea el Señor. hombres que vienen destruyendo la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ellos haciéndose pasar como hombres de autoridad, pasando por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, la que nos guía, lumbrera nuestro camino en la palabra de Dios. Amén. Ella nos Así es, guía. Padre bendito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Alabado sea el Señor. tergiversando la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, el Señor nos dé cada día de su palabra. El Señor nos siga alentando. Estamos en tiempos difíciles, hermano. Estamos en tiempos difíciles, tiempos. Nos tocó vivir en este tiempo en que el hombre, ¿no es cierto?, se ha levantado, no escucha ni razona. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. En que a veces, ¿no es cierto?, se destruye la verdad de Dios. Y tenemos el libro de Gálatas donde dice que no hay otro evangelio. Pablo, cuando predicaba a la iglesia Galacia, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó, de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Nadie puede seguir un evangelio diferente. La palabra del Señor es la verdad. Así es, Señor. No que hay otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. La palabra de Dios así lo dice aquí en Gálatas capítulo 1. Bendito sea el Cordero de Dios, verso 8. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente, bendito sea el Cordero. O buscamos el favor de los hombres o el favor de Dios. O queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios. ¿Qué pregunta? Alabado sea. Bendito sea el nombre del Señor. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si queremos agradar al hombre, no podemos agradar a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así es, Señor. El tiempo se cumple. Su palabra se cumple. Amén. Y dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Pero ¿qué sucedió? Mas no le recibieron por su aspecto, era como de ir a Jerusalén. Y aquellos acompañantes, aquellos discípulos, pensaron como hombres.
Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma, como aquellos hombres que vinieron, ¿no es cierto?, en pos de alguna respuesta que no era, ¿no es cierto?, la que Dios quería, la que Dios, ¿no es cierto?, era en favor de Dios, pero vino, ¿no es cierto?, ese fuego y los consumió, hasta que, ¿no es cierto?, se cumple la voluntad de Dios, hasta que Dios, ¿no es cierto?, hace las cosas como a Él le parece, porque tenemos que estar en la voluntad del Señor. No es tiempo de que el Señor consuma, pero llegará el tiempo en que el Señor, ¿no es cierto?, hará prevalecer su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor lo podía hacer. Dios lo puede hacer y puede hacer muchas cosas. Pero da un tiempo, porque los juicios son terribles. Los juicios son eternos. Es algo terrible lo que va a suceder. Por lo tanto, por eso que el Señor da tiempo. Espera en el hombre que se arrepienta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sea alabado nuestro Dios. Y aquí sucedió aquello con Elías. Se consumió gente que vino, ¿no es cierto?, y gente que no estaba, ¿no es cierto?, en la voluntad de Dios Padre poderoso. Entonces, volviéndose a él, lo reprendió diciendo, no le dijo: claro, vamos a hacer esto. Mira el pensamiento de Dios. Por eso que dice también en Santiago capítulo 5, Dios es compasivo y misericordioso. Es misericordioso, tiene misericordia. Espera en un pueblo que se arrepienta. Espera en un pueblo que rectifique. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No quiere consumir. Entonces, volviéndose a él, lo reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, ese espíritu no es bueno. El que piensa, ¿no es cierto?, destruir, el que piensa destruir, el que piensa hacer daño, el que piensa hacer cosas adversas, contrarias a Dios. No conviene, ¿no es cierto?, que el pueblo se manifieste de esa forma, porque el Señor tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y tiene toda la gloria. Y ahora no marcha, ¿no es cierto?, en la voluntad de Dios. Hay un pueblo que, ¿no es cierto?, le ha dado vuelta las espaldas, le ha dado vuelta las espaldas a Dios. Pero Dios es grande, Dios es misericordioso. Pero nosotros debemos de marchar hacia adelante, no retroceder. Colocarnos en la brecha, dice, colocarnos allí, ¿no es cierto?, para soportar todos los embates del enemigo, pero ayudado de Dios. Yo en alguna forma hablaba también de los arqueros de Efraín. Ellos, en vez de combatir, dieron vuelta a las espaldas y recibieron la muerte. El Señor los bendiga, el Señor los bendiga, el Señor nos ayude. Reprendemos al enemigo en todas sus astucias. El Señor tiene poder para librar a su pueblo. Se puede estar, ¿no es cierto?, haciendo cualquier cosa. Se puede, ¿no es cierto?, estar pensando cualquier cosa. Se puede estar escribiendo cualquier cosa contra el Evangelio de Dios. Pero el Señor va a arrebatar a su iglesia. Bendito sea el Cordero de Dios. Tesalonicenses, el capítulo 4, dice: será tan repentino todo eso. Serán también, ¿no es cierto?, aquellos ángeles tocarán las trompetas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y al son de la trompeta el pueblo escuchará la voz de Dios. Y empezará a despertar el pueblo de Dios. Y empezará la transformación. Y el Señor vendrá en una oportunidad, también dije, vendrá el Señor con los que durmieron en Él. Porque tienen que tomar un cuerpo angelical, bendito sea el Cordero de Dios. Luego nosotros, los que estamos aquí, bendito sea el Cordero de Dios, seremos transformados para recibir a Cristo en el aire, y así estaremos seguros con Él,
Bendito sea el Cordero de Dios, mientras en la tierra hay caos. Entre la tierra hay caos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En la tierra hay destrucción, hay persecución. Aquí también hay una multitud de que pensó hacer las cosas bien. Pensaba que solamente cantar, solamente hacer cosas era, ¿no es cierto?, ya era salvación para ellos. No, hay que ir al frente, hay que estar, ¿no es cierto?, como el Señor nos ha mandado, ser valientes. Amén. Vosotros los cristianos, ir adelante, ir a la lid, bendito sea el Cordero de Dios. Allí, ¿no es cierto?, también hay un pueblo que está en persecución, pero no, hay un pueblo que no ha negado a Dios, otro pueblo que ha blasfemado a Dios. Por lo tanto, el Señor viene en rescate también de aquellas multitudes que aparecen en Apocalipsis capítulo 7. Bendito sea el Cordero de Dios. Son multitudes contados como la arena del mar, que ellos, ¿no es cierto?, toman esta bendición de Dios. Dice que están vestidos con unas ropas blancas. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios, se han ganado esas ropas blancas. Han pasado tribulaciones, han pasado, ¿no es cierto?, dificultades grandes, han sido perseguidos, decapitados, pero allí las almas están allí alabando al Cordero de Dios. Ya ha pasado la tristeza, ha pasado el dolor. Usted puede leerlo también, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 7. Esos que están vestidos de blanco, bendito sea el Cordero y palmas en sus manos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, alabando al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Y luego el Señor juntará a todo su pueblo, la alabanza es para el Señor. Qué grande será ese día, qué glorioso será ese día, en que el Rey de Reyes, ¿no es cierto?, junta a todos los suyos, porque también muchos son los que se pierden, muchos son los que reciben el juicio eterno. Y hoy es el día de salud, es el día de esperanza, es el día del Señor. Por eso el Señor no ha venido a condenar, el Señor ha venido a salvar. Porque algunos se preguntan, ¿por qué ese no muere? ¿Por qué esto no muere? ¿Por qué no se destruyen esto? No es tiempo todavía, Amén. Porque es grave lo que va a suceder, es grave lo que va a pasar, los juicios son graves. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor descarga todo su furor sobre aquellas naciones incrédulas. Y ahí dice que algunos van a clamar, y aún sabiendo que Dios tiene el poder, otros van a blasfemar al nombre de Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Así el corazón obstinado, duro, corazón perverso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero nosotros, el Señor nos ha dado esa bendición de poder creer, esa bendición de poder ser bendecidos por el Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Así que dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Dios quiere salvar las almas. Amén. Dios quiere que nadie se pierda, nadie. Cuando dice nadie es porque nadie, sea ateo, sea acá, tenga estos pecados. El Señor quiere salvar. El Señor dice, y también Él vino a los pecadores, vino a los que tenían graves faltas. El Señor quiere salvar. El Señor está con sus brazos abiertos. Él murió por toda la humanidad. Amén, Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. El Señor no ha muerto por nosotros nomás. El Señor ha muerto por toda la humanidad. Dio su vida por toda la humanidad. Bendito sea el Cordero de Dios. Qué grande es el Señor. Yendo ellos, bendito sea el Cordero de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús, que conoce los corazones, conoce las vidas, bendito sea el Cordero de Dios, tuvo la respuesta y le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo los nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así es. Bendito sea el Cordero de Dios, como decía, oh bendito Dios,
Gloria a ti, Señor. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Señor. Él siendo dueño de toda la humanidad, sí, el que se sentó a la diestra de Dios Padre, el que vino de arriba, bendito sea el Cordero de Dios, decía estas cosas. Terrible era para, ¿no es cierto?, para Él ver, ¿no es cierto?, la humanidad con odiosidad. Lo único que quería destruir a aquel que no había hecho, solamente venía a hacer el bien, nada malo hacía. Vino a liberar, ¿no es cierto?, al enfermo, vino a libertar al enfermo, vino a predicar salvación y vida eterna. Por lo tanto, eso les pareció mal, porque cuando se habla de estas cosas a muchos les parece mal, que hay un Salvador. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Dios, es nuestro jefe, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él siendo dueño no tenía dónde aquí recostar su cabeza, era perseguido. Bendito sea el Cordero de Dios, porque un día reinará, un día, ¿no es cierto?, aparecerá. La palabra de Dios dice que aparecerá. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Las naciones le verán, muchos no le querrán ver, porque el Señor ya no será un Dios de paz, no será un Dios de juicio para la humanidad. Juzgará a la humanidad. Así como se portó la humanidad, así la juzgará. Líbrelo el Señor a nosotros. Y líbrenos a todos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Le dijo a otro, deja, y le dice, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Preferencia tiene lo que el Señor nos manda. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Grande es el Señor, grande es Dios, grande y misericordioso es nuestro Dios. Estamos en momentos difíciles, tenemos que dejar muchas cosas. La palabra de Dios nos habla de Abraham. El Señor lo envió, Él nos dijo, ¿a dónde me envías, Señor? Y Él le dice, deja todo, ¿no es cierto?, lo que tienes, reúne tu gente y sal de aquella parte donde estaba aquella ciudad. Y Él salió sin saber a dónde iba, pero sabía que donde iba a ir era la voluntad de Dios. Ayúdele al Señor a hacer su voluntad. Bendito sea el Cordero de Dios. Es grande nuestro Dios, grande es nuestro Salvador. Bendito sea el Cordero de Dios. El Señor nos habla que nos fiemos en Jehová con todo nuestro corazón. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Bendito sea el Cordero de Dios. Reconocer al Señor en sus caminos, en todos sus caminos. Y Él va a enderezar nuestras veredas. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero también no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que temer a Jehová, darle honra, darle gloria, darle alabanza a nuestro Dios, porque Él se merece toda honra y alabanza y gloria. Estamos en momentos difíciles que el enemigo va tomando, ¿no es cierto?, terreno, va tomando potestad, va tomando autoridad, pero nosotros tenemos una autoridad más grande, Cristo nuestro Señor y Salvador. Y si el Señor es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, quien abrió nuestros ojos, quien abrió nuestro entendimiento para entender
Muchas veces la persona dice, pero ¿cómo no va a entender esa persona? Porque sus ojos están cegados. Ayúdenlo el Señor, que nuestros ojos no estén cegados, porque tenemos mucho todavía por hacer, mucho por hacer, mucho por decir, mucho por predicar, mucho por alabar el nombre de Dios. Sea alabado nuestro Dios. A lo mejor en poco tiempo, no sabemos qué tiempo, habrá, ¿no es cierto?, dificultad para predicar la palabra de Dios. Quizás ni por este medio, pero el Señor nos libre, estemos unidos, estemos todos unidos los hijos de Dios, estemos clamando a Dios, estemos orando a Dios, estemos comunicándonos, porque el tiempo se acerca. Y cuando todas estas cosas están, ¿no es cierto?, como parecen negras, están, ¿no es cierto?, estas cosas como que están, ¿no es cierto?, opacas, va a aparecer el Cristo de la gloria para darnos salvación. Y ahí va a quedar el enemigo con su astucia. Amén. Como cuando el Señor resucitó de los muertos, pensó que estaba muerto, ya Cristo ya no tenía nadie que le impidiera hacer el mal, pero no se dio cuenta y no estaba, ¿no es cierto?, tampoco en su conocimiento que Cristo iba a resucitar. Así también el Señor llevará a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos y volaremos con Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos irán, ¿no es cierto?, a hacer daño a tal parte, a tal o a otra parte, estarán programados, pero no encontrarán a nadie, porque el Señor ha levantado a su iglesia, ha levantado a su pueblo. Bendito sea el Cordero de Dios. Y eso es lo que nos espera hoy día, que el Señor levante a su iglesia, levante a su pueblo. No le deseamos mal a nadie, porque así no nos permite la palabra del Señor. Esto no está en la palabra de Dios, desearle mal a alguien. Porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido, dice. Bendito sea el Cordero de Dios, pero sigamos adelante, sigamos unidos. Quizás pensamos nosotros en algún pensamiento que no es agradable a Dios. Ayúdenos a hacer de nosotros, de nuestro corazón, que nazca un pensamiento bueno, un amor. Aún dice, tenemos que amar al enemigo, amar al que nos hizo mal daño, nos hizo mal. Bendito sea el Cordero de Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Señor. El Señor aliente nuestras vidas, el Señor aliente nuestros corazones. Nos alentemos por la palabra de Dios. El Señor no vino a hacer el mal, el Señor sufrió mucho para darnos esta salvación. Por lo tanto, no es en vano, que no sea en vano en tu corazón, que no sea en vano en tu vida escuchar esta palabra de Dios. Que no sea en vano recibir esta palabra de Dios, poner por práctica esta palabra tan santa y divina de Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, amén. El Señor nos guarde y nos siga encaminando por el camino de la verdad. Porque hay muchos caminos, pero uno que llega, solamente hay un camino que llega allá a la vida eterna, bendito sea el Cordero de Dios. Y tenemos que transitar por este camino verdadero. Bendito sea el Cordero de Dios, porque muchos han mirado diferentes caminos y muchos, ¿no es cierto?, han hablado muchas cosas contrarias a la palabra del Señor, pero nosotros, la palabra de Dios va a vivir siempre en nuestras vidas, amén. Va a vivir siempre en nuestros corazones. Nadie nos puede quitar, bendito sea el Cordero de Dios, lo que hemos recibido de Dios. Esto no se tranza con nada, bendito sea el Cordero de Dios. No es, ¿no es cierto?, negociable. Bendito, la salvación de nuestra vida no es negociable. La palabra de Dios fluya como ríos de agua viva en nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios sea un óleo santo para nuestras vidas. De nuestra cabeza hasta la planta de los pies nazcan, ¿no es cierto?, esos óleos, esos ríos de agua viva en nuestros corazones. No nos anilemos, bendito sea el Cordero de Dios. No retrocedamos, no lo sintamos derrotados. El Señor venció ya. Su pueblo es vencedor, bendito sea el Cordero de Dios. De una y otra manera, su pueblo es vencedor, alabado sea su nombre. Su pueblo no es un pueblo derrotado, es un pueblo vencedor, porque Cristo se levantó vencedor para vencer, y ahora quiere que su pueblo venza, todos los obstáculos los venza, ayudado de Él. Bendito sea el Cordero de Dios, no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza que nos da el Señor. Bendito sea, ahora el Señor nos dé nuevas fuerzas para seguir adelante, nuevas fuerzas para esperar al Señor. Amén. No sabemos si el día de mañana o en esta noche, en esta hora, el Señor levanta a su pueblo, porque el Señor dijo
cuando venga la apostasía, que ahora, ¿no es cierto?, se ha levantado la apostasía grandemente, es, ¿no es cierto?, una señal clara que el Señor va a levantar a su iglesia. En un momento levantará a su iglesia, en un momento levantará a su pueblo. Por lo tanto, su pueblo le debe interesar estar preparado, bendito sea el Cordero de Dios, para recibir a Cristo de gloria, bendito sea el Cordero de Dios, en toda majestad. Bendito sea el nombre del Señor, el Señor les ayude, el Señor les guarde y sigan adelante y sigamos adelante caminando juntos, alabando al Señor, alabando a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que fue clavado en la cruz del Calvario, que estuvo en el Gólgota. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, a ese seguimos, nosotros no seguimos a nadie más. Que hablen lo que hablen, ¿no es cierto? Los hombres pueden hablar cosas, pero la palabra de Dios es la verdad, no sea adulterada, como decía la palabra de Dios en Gálatas. Cualquiera que hable un evangelio diferente sea anatema, y ese anatema sea maldecido. La sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene autoridad. Usted tiene que escuchar la voz de Dios, la voz que nos habla desde el cielo, bendito sea el Cordero de Dios. Ese es el evangelio puro, es el evangelio verdadero, es el evangelio del Señor, es el evangelio que nos salva, el evangelio que nos sana. Si está postrada la persona, el Cristo de la gloria es el sanador. Clame fuerte al Señor con todo su corazón y Él por su palabra estará haciendo algo precioso. Bendito sea el Cordero de Dios, porque los milagros, los prodigios no han terminado, los prodigios seguirán hasta que el Señor regrese por su pueblo. Bendito sea el Cordero de Dios, y el milagro más grande cuando el Señor levante con todo su pueblo, con toda su iglesia, aquellos que han esperado firme en el Señor, mirando al Cristo de la gloria. Por eso le dice: miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. El Señor le bendiga. Vamos a orar al Señor. Dios Padre amado, te damos gracias por su amor y por su Espíritu Santo, Señor. Por todo, Señor Dios mío, Señor, que hace, y por todo lo que harás, Señor, porque grande eres. Grande eres y nos da fortaleza, nos da fuerza para clamar y para pedir y para honrar su nombre. Señor Dios mío, Señor, sabemos que estamos en tiempos finales, tiempo postrero. Eterno Dios, y que tu iglesia no tome un rumbo, Señor, desconocido. Solo tú haces las cosas, Señor Dios mío. Solo tú, Señor, haces, Señor Dios mío, Señor. Eterno Dios, no sabemos el día de mañana, Señor Dios mío. Pero tu palabra dice, Señor Dios mío, que regalará lo tuyo. Estemos confiados, estemos, Señor, mirando al Cristo de la gloria. Seamos valientes, como dice la palabra de Dios, más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, Señor Dios mío. Se lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ...273... Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesar muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida, Señor. Cada momento la vida me da.
Gracias a nuestro Dios. Despedimos en el nombre de Jesús. Dios Padre, Señor, te damos gracias por su amor, por su espíritu, por su fortaleza, por todas las cosas que nos da, Señor Dios mío. Qué grande enseñanza nos deja, Señor, por su palabra, Señor Dios mío. Aunque, Señor, los que le acompañaban, Señor, pensaban, Señor Dios mío, Señor, que tú, Señor, ibas a ser, Señor Dios mío, iba a ser, Dios mío, eterno Dios, iba, Señor Dios mío, a tener, Dios mío, Señor, un juicio sobre aquellas personas. Pero tú, Señor, le dijiste, Señor Dios mío, que venías a salvar lo que se había perdido. Amén, sí, Señor. Cristo amado, tú eres grande, poderoso. Llegará ese tiempo, porque el tiempo es cumplido en su palabra. Así es, El Padre. tiempo se cumple, Señor Dios mío. Y ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a confiar en ti, al Cristo de la gloria, al Señor de señores, Amén, al que lo dio Señor, todo, bendito Señor Padre. Dios mío, por las almas. Él no quiere que nadie se pierda, porque los juicios son grandes. Los juicios son, Señor Dios mío, son terribles, Señor Dios mío. Guárdanos, Señor, bajo su manto de amor, bajo su manto de misericordia. Guárdanos, Señor, a través de su amor, Señor Dios mío, porque tú tienes piedad para con los suyos, Señor. Bendícenos cada día, Señor Dios mío. Eterno Dios, Señor, te pedimos por los enfermos. Eterno Dios, mira muchos aquejados, muchos afligidos, muchos enfermos, Señor Dios mío, a través de la humanidad, a través del mundo entero. Señor Dios mío, Señor, también, eterno Dios, enfermos, Señor, que piden, Señor, la oración, pequeños, Señor Dios mío, Señor, Señor, se han levantado enfermedades, eterno Dios, pero tú, Señor, tienes poder, Dios mío. Amén. Oramos por cada hogar, oramos, Señor, por los ancianos, oramos por las familias, oramos por los niños, Señor Dios mío. Ten piedad, ten compasión, Señor. La sangre de Jesucristo tiene poder, Dios mío. La sangre de Jesucristo cubra con ese manto, Señor Dios mío, de poder, Dios mío. Estamos, Señor Dios mío, en tus manos preciosas, Señor. Libera a tu pueblo, libera a tu iglesia. Amén. Cristo amado, Señor Dios mío, eterno Dios, predicaremos tu palabra hasta cuando, Señor Dios mío, tú, Señor Dios mío, lo estimes, Señor, eterno Dios, hasta cuando sea su voluntad. No voluntad de hombre, voluntad suya. Amén. Cristo amado, Señor, predicaremos, pregonaremos tu palabra, Señor Dios mío, porque los juicios son verdaderos, lo que viene es verdadero, Señor Dios mío. Amén. Y tú, Señor Dios mío, dices, Señor, que anunciemos las verdades, Señor, para que sean libertados aquellos que están cautivos, aquellos que están, Señor, atados. La sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene autoridad, Señor Dios mío. Eterno Dios, sé tú nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey y Señor, el que va adelante, el que nos guía, el que nos liberta, Señor, de todo mal. Hay poder en ti, Señor Dios mío, hay poder en ti. Guarda tu iglesia, Señor Dios mío. Tu iglesia tiene que seguir adelante, tu iglesia tiene que seguir adelante. Tenemos un Cristo no perdedor, un Cristo vencedor, Dios mío, Señor. Eterno Dios, miramos las cosas que están arriba, no las que están en la tierra, Señor Dios mío, porque todo lo que está en la tierra va a perecer. La sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene autoridad. Caminamos, Señor, confiado en ti, Señor, tomado de ti, Señor, porque lo dijiste. A los suyos nada, Señor, les va a pasar. A los tuyos, Señor Dios mío, protegerá. Tus manos los protegerán. Tus manos divinas los protegerán. Se lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor le bendiga.